Sí, muchas gracias. Bueno, bienvenidas a todas. Hoy estamos muy contentas, la verdad, de tener esta tercera jornada informativa acerca de el mes rosa, ya que se conmemora, o sea, que normalmente lo nombran ahí, que es mes de concientización y sensibilización, ¿no? Sobre una enfermedad que, pues, lamentablemente es una de las primeras causas de muertes en las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, queremos agradecerle a la doctora Perla porque, bueno, en conjunto ya llevamos 3 años haciendo estas pláticas informativas y la verdad que Perla queremos agradecerte en el nombre de todo el comité OWSD por brindarnos esta oportunidad y sobre todo, ¿no? De apoyarnos en este espacio para difundir el conocimiento y, bueno, que más mujeres puedan tener acceso a toda esta información, ¿no? Tan valiosa. ¿Sí? Muchas gracias y, bueno, comenzamos. Perla es licenciada en medicina, es egresada de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, Cuba, con especialidad en ginecobstetricia y subespecialidad en ginecología oncológica por la Universidad de Guadalajara. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología y de la Asociación Mexicana de Mastología. Desempeña su actividad asistencial privada en clínica Huejutla en el Hospital Ángeles Pedregal de la Ciudad de México y en la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM. Su principal línea de interés es el humanismo en la educación médica. Actualmente cursa la maestría Historia del Pensamiento en la Universidad Panamericana. Bueno, muchas gracias, Perla, y adelante con tu ponencia. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Ay, no, espera. Un Permítame un poquito. Ujú. Muy bien, listas. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por nuevamente invitarme. Yo soy muy afortunada por que más personas quieran aprender acerca de una enfermedad tan importante como es el cáncer de mama. Aquí mi plática yo la quiero enfocar en qué oportunidades tenemos de detectar el cáncer y en este caso el principal método diagnóstico es la mastografía. Es por eso que mi plática va a ir más orientada sobre todo a todo lo que tiene que ver con este estudio. La primera pregunta que les quiero hacer, tengo 40 años o más, ¿debería hacerme una mastografía? Pues todas, creo, espero que la respuesta sea que sí, muy entusiastas, porque todavía veo pacientes en la consulta, sigo viendo pacientes en consulta que tienen más de 40 años y que nunca se han realizado este estudio, sin importar a qué se dediquen. No importa si son profesionistas como si no lo son. Creo que muchas veces es por el miedo a no saber qué me van a realizar, el por qué no se hacen este estudio. Pero antes de empezar, quisiera plantearles la situación actual del cáncer en general en el mundo. Vean, estas son cifras del Globocan, que es el Observatorio Global del Cáncer. O sea, es la plataforma que cuantifica todos los cánceres en general por cada 2 años. Estas son las últimas cifras del 2022. Fueron 10. Perla, perdón, no vemos la presentación. Ay, perdón, a ver, según yo la tengo aquí compartida. Ah, perdón, ¿eh? Deme un segundo, no sé por Muchas qué. gracias. Sí, según yo ya la estaba compartiendo. Sí. Voy a volverla a compartir. Mm. Ahí están viendo mi pantalla del escritorio. Sí, Sí, ok. Entonces, ¿ahora sí la ven? sí, Sí, perfecto.
Entonces, les comentaba que yo les voy a hablar sobre todo de la mastografía, porque es el método de detección que tenemos actualmente y que con esto podemos lograr disminuir la mortalidad por cáncer. Esta es la pregunta que les hacía al inicio, de que si tengo 40 años o más, ¿debería de hacerme una mastografía? Pues la respuesta siempre va a ser sí. Estas son unas gráficas del Globocan donde vemos que hasta el 2022 son 19 millones de casos de cáncer en general alrededor del mundo. De estos 19 millones de casos, el cáncer de mama aporta 2 millones, 2.2 millones. Si se fijan en mujeres, el cáncer de mama prácticamente ocupa la cuarta parte de la enfermedad por cáncer. Es por eso que el día de hoy estamos aquí reunidas, porque esta es una enfermedad que de verdad es muy frecuente y pues lamentablemente cuando se detecta en etapas tardías, pues puede tener un peor pronóstico. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente en mujeres en todo el mundo y también la principal causa de muerte por cáncer. Si se fijan aquí, una de cada 8 mujeres va a padecer o vamos a padecer cáncer a lo largo de nuestra vida. O sea, si ustedes se sientan con las 8 mujeres que más quieren, probablemente una de ellas va a padecer de cáncer a lo largo de la vida. Eso es algo muy, muy importante que lo sepan, que el cáncer pues es una enfermedad muy democrática, realmente no diferencia entre clases sociales ni entre edades. Y como ven aquí a nivel mundial, ya dijimos que son 2.2 millones de casos nuevos. Y en México, en el año 2022 se reportaron 31,000 casos de cáncer. Pero vean este esquema, esta gráfica, ¿de qué mueren los mexicanos, tanto hombres como mujeres? La principal causa de muerte son enfermedades del corazón, le sigue la diabetes y en tercer lugar el cáncer, pero nosotros le hemos dado una connotación muy importante al cáncer de que escuchamos la palabra y pues prácticamente nos da miedo, nos da temor padecerla, pero ¿qué hay con las enfermedades del corazón? No nos da miedo la hipertensión, no nos da tanto miedo la diabetes como lo es el cáncer y esto pues tiene un contexto tanto cultural. ¿Por qué no tratamos de evitar también la diabetes y las enfermedades del corazón? Deberíamos de tener un día también, digo, lo tenemos, pero creo que no se le da tanta difusión como al cáncer y sobre todo al cáncer de mama. Entonces creo que además del cáncer de mama deberíamos de estar hablando de más temas y deberíamos de estarnos preocupando por nuestro estilo de vida, que son los que al final nos pueden llevar a padecer enfermedades del corazón, diabetes y también cáncer, aunque les voy a decir una cosa muy importante. El cáncer de mama es muy pocas veces se puede prevenir. Lo único que podemos hacer es detectarlo de manera temprana, pero muy pocas veces lo podemos prevenir. Vean en nuestros lineamientos del 2024 para la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más. De estos 31,000 casos que se registraron, también hubo 7,000, casi 8,000 defunciones por cáncer de mama. Entonces es un tema y es una enfermedad muy, muy importante. Pero ¿cómo afecta el cáncer de mama a las mujeres mexicanas? Pues sabemos que en México la edad promedio del cáncer es a los 52 años. Una mujer que enferma por cáncer equivale a 21 años de vida saludable perdida, con un costo económico y por supuesto un costo social, ya que no nada más tiene impacto en la paciente que enferma, sino también en su entorno familiar. Y pues sabemos que las mujeres seguimos teniendo un peso muy importante en el cuidado de los hijos, en el cuidado del esposo, en el cuidado de los abuelos. Entonces, creo que una mujer que enferma, pues es un golpe muy, muy importante para una familia y eso también tenemos que considerarlo a la hora de evitar o detectarlo más tempranamente este tumor. Esta gráfica, bueno, esta imagen me encanta porque podemos ver cómo está constituida la mama. Si tú le explicas a una paciente de cómo está constituida su mama, que está constituida por tejido glandular, por conductos y que además contienen ganglios linfáticos que van a drenar a la axila, la paciente va a entender el por qué también es importante revisarse las axilas, porque si hay un tumor en la mama, al final de cuentas,
esas células pueden viajar a través de la red linfática e irse a los ganglios. Y recuerden que no todo el cáncer de mama es igual. Hay diferentes tipos, diferentes subtipos, diferentes etapas y por lo tanto diferentes pacientes. No es lo mismo una paciente con un cáncer etapa 0 o con un cáncer etapa 4. ¿Ustedes sabían que existe la etapa 0 del cáncer? Pues sí, también existen, hay 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, no todo el cáncer de mama se va a comportar igual en dos pacientes. Todo va a depender de la edad de la paciente y también de la etapa en la que encontramos el cáncer. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí es muy importante que ustedes sepan que el hecho de ser mujer ya tenemos un riesgo incrementado de padecer cáncer de mama. Solo por ser mujeres y por tener glándulas, pues tenemos ese riesgo de que se pueda formar un tumor en ese órgano. La edad avanzada. Entre más avanza la esperanza de vida, pues también tenemos una mayor probabilidad de padecer de tumores. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todos los días están generando errores en nuestras células y esos errores se reparan. Nosotros tenemos mecanismos de reparación, pero conforme vamos avanzando en edad, esos mecanismos de reparación van fallando y no van a reparar igual los errores, por lo tanto vamos a padecer de más cáncer. Además, el estar expuestas a un mayor periodo hormonal también es un factor de riesgo. Y en letritas moradas les puse la densidad mamaria incrementada. ¿A qué nos referimos con densidad mamaria incrementada? Cuando en la mastografía nuestra mama se ve demasiado blanca, demasiado densa. Esa mama puede ocultar lesiones y es muy importante que tú como paciente sepas qué tipo de densidad tienes en tu mama. ¿Para qué? Para saber si tienes un mayor riesgo o no de padecerlo. También el ser portadora de mutaciones familiares como mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2. Recuerden que en la mayor parte de los cánceres que se generan en el mundo son espontáneos. Es más, ni siquiera tienes mamá, hermana, abuelita con cáncer. O sea, la mayor parte de las mujeres, un 90-95%, no tienen ningún ningún familiar con cáncer de mama en su familia. Solamente del 5 al 10% se debe a factores heredados. Por lo tanto, no necesariamente que alguien en tu familia tenga cáncer significa que tú lo vas a padecer. Eso es muy, muy importante. Y los únicos factores de riesgo que nosotros sí podemos modificar o sí podemos prevenir son los asociados al estilo de vida. Evitar la obesidad. Esto sin llegar a la violencia estética ni tampoco de ser gordofóbicos. Hay estudios que demuestran que la grasa periférica produce hormonas y estas hormonas extras pueden estimular a la mama para generar tumores, también al útero. Entonces, es por eso que siempre los médicos vamos a recomendar pues el mejor estilo de vida que se pueda, evitar el tabaquismo. Además, este es un factor de riesgo que lo pagas por tenerlo. El tabaquismo, el fumar, está asociado a más de 12 tipos de cánceres y el alcohol. Pero ¿qué cantidad de alcohol ya se considera un factor de riesgo? Idealmente, pues no deberíamos de beber alcohol, pero una bebida alcohólica diaria al día, eso ya es un factor de riesgo incrementado para cáncer. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama? Nosotros quisiéramos que nadie llegara a presentarlos, que todos los cánceres los encontráramos en personas sin ningún tipo de síntoma. Esta es una mama normal en la cual no hay ningún tumor, pero una mastografía nos podría revelar lesiones muy pequeñas que ni siquiera son palpables. Sin embargo, como ven en esta imagen, pues los síntomas típicos del cáncer. Un nódulo, que aquí, por ejemplo, a simple vista se alcanza a ver que pues ese nódulo ya incluso retrajo la piel demasiado, hundió el pezón, probablemente esta paciente ya tiene ganglios axilares. Estos son los casos de cáncer avanzado que no quisiéramos encontrar. Quisiéramos que todas las pacientes llegaran con su mastografía y las mamas sin ningún tumor palpable, porque esos son los casos que podemos resolver
con menor necesidad de cirugías grandes, con menor necesidad de quimioterapia o menor necesidad de radiaciones. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. ¿Cuáles son las pruebas de tamizaje que tenemos? La palabra tamizaje significa, pues, estudios que podemos aplicar en la población sana para detectar una enfermedad. Por ejemplo, otro medio de tamizaje es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau nos lo hacemos todas las mujeres, aunque no tengamos síntomas, a partir de los 21 años para detectar una lesión precursora de cáncer. Bueno, pues la mastografía es nuestro método de tamizaje ideal en todas las mujeres arriba de los 40 años. Pero todas las mujeres por arriba de los 18 años tenemos que hacernos un autoexamen, una autoexploración 7 días después de la menstruación. ¿Por qué no durante el periodo menstrual o antes de menstruar? Pues porque nuestra mama va a estar un poco inflamada. Puede que esté un poco dolorosa, entonces pues eso podría ocultar lesiones o el mismo dolor no nos dejaría que nos tocáramos adecuadamente. Toda mujer por arriba de 25 años debe tener una exploración mamaria anual por un médico, ya sea su médico de la familia o un ginecólogo de preferencia o un ginecólogo oncólogo. ¿Por qué? Porque los médicos tenemos una mayor experiencia en tocar pequeños nodulitos que probablemente una persona no entrenada no se los va a detectar, sino hasta que estén más grandes. Pero hay situaciones especiales, por ejemplo, antes de los 40 años, que se necesita un estudio. A estas pacientes, ¿qué les vamos a pedir? Un ultrasonido mamario. Por ejemplo, si tu mamá tuvo cáncer de mama a los 45 años, tú a los 35 años, o sea, 10 años antes de la edad a la que le dio el cáncer de tu familiar más cercano, tú ya debes de acudir a tu médico para que te evalúen el riesgo y para que si es necesario ya empecemos a hacer los ultrasonidos. No todas las mujeres por debajo de los 40 años necesitan un ultrasonido mamario, solamente aquellas a las que en la consulta detectamos algo o que tienen un familiar muy cercano de primer grado con cáncer de mama, por ejemplo, hermanas o su mamá. Entonces, este video de autoexploración ya lo he puesto en otras ocasiones, pero créanme que ayuda muchísimo porque además nos ayuda a tomar conciencia de que esta enfermedad no es solamente exclusiva de las mujeres, también la pueden padecer los hombres, aunque en una proporción mucho menor. Así que pongan atención. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales, incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables, las de Enrique. Hola, empecemos. Párate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Mira las tetas en busca de cualquier cambio en la piel o los pezones, hinchazón, enrojecimiento o hendiduras. Después pones las manos sobre la cabeza y fíjate si cambia el contorno. Ahora empieza la acción. Usando los 3 dedos medios, movelos en espiral empezando desde la zona de la axila hacia abajo, pasando por debajo del seno, avanzando hasta cubrir toda la teta y llegar al pezón. No olvides revisar bien la zona de la axila y pectorales superiores. Si percibís un bulto o alguna irregularidad, anda a ver a tu ginecólogo. Hay 3 pasos para detectar el cáncer de mama: autoexamen mamario, ir al ginecólogo regularmente, pedir que te hagan la mamografía. Eso también va para vos, Enrique. El cáncer de mama puede afectar a los hombres, pero por suerte, la censura no. Compartí este video o haz el tuyo. Lo único que necesitas es un buen par de tetas. De hombre. Bueno, este video, como les digo, me gusta porque también nos Las tetas de las mujeres. ayuda a reflexionar cómo como sociedad somos un poco incongruentes, ¿no creen? Siendo esta enfermedad, como vemos los números, tan importante, tan frecuente, pues no debería de haber problema de que mostráramos un par de mamas de mujer para ejemplificar cómo se hace la autoexploración. Sin embargo, si alguien lo subiera, pues obviamente lo bajarían porque pues estamos infringiendo las normas de moralidad, ¿no? Pero pues creo que eso es algo importante de reflexionar.
Y que si ustedes tienen alguna duda de cómo autoexplorarse, siempre acudan a su médico porque es un objetivo que tenemos que todas las mujeres puedan saber explorarse y que sean capaces de detectar alguna alteración. Pero, ¿por qué iniciar estos estudios a los 40 años? ¿Por qué no a los 30? ¿Por qué no a los 20? En México la edad promedio de cáncer es 52 años, pero vean, de forma general, uno de cada 6 cánceres ocurren en mujeres de 40 a 49 años. Un tercio de todos los cánceres en mujeres no blancas ocurren por debajo de los 50. Entonces, ese es el motivo de por qué se inicia a los 40 años estos estudios. Y fíjense, la mastografía reduce la mortalidad por cáncer en un 40% en mujeres de 50 a 69 años, pero aumenta en un 48% en las de 40 a 49 años. Entonces, es uno de los estudios más confiables para detectar una alteración apenas cuando se presente. ¿Cuáles son las indicaciones de una mastografía? Vean, toda paciente, ¿sí? A los 30 años debería recibir una asesoría médica para evaluar sus riesgos para cáncer. Eso sería muy importante que tú desde los 30 años sepas qué factores de riesgo tienes en tu familia, personales, y qué puedes hacer para, pues, para evitar llegar a enfermar o para estar más al pendiente de tu salud. Pero independientemente de eso, toda mujer en los 40 años debe de hacerse sus mastografías. ¿Ustedes se han preguntado hasta qué edad van a dejar de hacerse la mastografía? Aquí dice que hay que continuar a más de los 75 años. ¿Por qué? Porque hay mujeres, por ejemplo, a los 90, 92 años, si tenemos esa suerte de vivir hasta ese punto, que presentan tumores, y generalmente las mujeres a esa edad ya no tienen tanto cuidado de estarse revisando, pierden la noción de muchas cosas. Entonces, en esta edad encontramos cánceres ya muy avanzados. Entonces, quédense grabado el día de hoy que nunca nos vamos a dejar de hacer la mastografía después de los 40 años. Año con año hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los beneficios son superiores a los contras que pueda tener este estudio, que la verdad son mínimos. Pero a partir de este año, la Sociedad de Imagenología en Mama recomiendan que toda mujer a los 25, no a los 30, debería de tener una evaluación de sus riesgos. O sea, tú a los 25 años ya saber qué riesgos tienes, modificables y no, de padecer cáncer de mama. ¿Y esto dónde lo obtenemos? Pues en la consulta ginecológica anual, los chequeos ginecológicos que son muy importantes. Pero pues muchas pacientes tienen miedo de hacerse la mastografía. Esta es una pregunta bien frecuente que siempre me preguntan, o sea, ¿qué me van a hacer en la mastografía? Recuerden que pues siempre le tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, pues aquí les digo qué les van a hacer. Primero, ¿qué es la mastografía? Como ven, este es el aparato, el mastógrafo, y este es un personaje muy importante, el técnico o técnica radióloga. Es quien las va a acomodar en el mastógrafo para poder obtener las imágenes. Son radiografías que se toman con este equipo para poder establecer la diferencia entre una enfermedad maligna o benigna de encontrarse. El objetivo de estas mastografías es la detección temprana del cáncer de mama. ¿Cómo es la mastografía? Pues la mastografía, ustedes llegan y el técnico los va a colocar, les va a colocar la mama en este aparato y va a hacer 4 proyecciones, va a tomar 4 radiografías, 2 por cada mama en posiciones distintas. No se preocupen si ven que les están tomando varias imágenes. Esto es porque a veces hay que complementar el estudio con proyecciones complementarias, y recuerden que siempre que tengan dudas en el momento hay que preguntarle a la radióloga, no se vayan con dudas. Y también pues es muy importante que no se alarmen si les llegan a decir que necesitan un ultrasonido, porque esto es una práctica muy habitual y necesaria. ¿Qué tips les doy yo al momento de ir a su estudio? Como ven, pues este es el mastógrafo y cómo van a comprimir la mama.
para poder generar las imágenes. Eviten agendar mastografías antes o durante el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque en ese momento la mama se encuentra inflamada, la mama se encuentra más sensible y entonces pues van a tener más molestias al momento de que se realice la compresión en el equipo. Entonces, evitar agendar la mastografía en esos días, considerar tomar algún analgésico, el que ustedes prefieran, si el que usan para el dolor de cabeza puede ser un ketorolaco sublingual, puede ser un paracetamol, naproxeno, manifestarle al técnico radiólogo si están nerviosas, si tienen dolor o si ustedes son de baja tolerancia al dolor. ¿Esto por qué? Porque se puede hacer una compresión más gradual del mastógrafo. Esto pues para que ustedes lo sientan más tolerable. No debe ser doloroso. Obviamente pues es molesto, no estamos acostumbradas a este tipo de compresión, pero no debería de doler. Y también se pueden hacer ejercicios de relajación, de respiración en ese momento y siempre que terminen de hacerse su mastografía, pues siéntanse orgullosas de ustedes mismas de tomar el control sobre su salud. Además, para obtener una buena mastografía, les recomiendo no llevar collares, colgantes, piercings, nada que pueda interferir con la realización del estudio, no aplicar cremas, no aplicar desodorantes el día que vayan a hacerse su mastografía, porque la crema va a hacer que se resbale la mama en el mastógrafo y pues esto puede hacer que el estudio no sea ideal y el desodorante se puede acumular en forma de grumos que nos pueden dar la impresión de que hay calcificaciones o generan imágenes que uno lo puede interpretar como sospechoso. Entonces, agenden su mastografía tempranito y no se pongan nada, se bañan y no hay que ponerse absolutamente nada. Y también, si tienen implantes mamarios, se pueden hacer sus mastografías. Em, ¿Por qué? Porque hay muchas pacientes que tienen miedo de que el implante se les vaya a romper. No va a pasar esto, ya que la mastografía también se realiza, pero con una técnica de implantes. Entonces, no tengan miedo de realizárselas. Se las deben de realizar sus mastografías, aunque tengan implantes, ¿de acuerdo? Y muy importante, siempre que vayan a hacerse sus estudios, lleven las mastografías previas, lleven los ultrasonidos previos o si ya les tomaron alguna biopsia, lleven el resultado de sus biopsias, porque esta es información muy importante para el radiólogo, porque si encuentra algo en su mastografía o en el ultrasonido, lo que ellos quieren es comparar si esa pequeña lesión que vieron estaba ya en los años anteriores o si es un hallazgo nuevo. Entonces siempre es muy importante, no importa que vayan cargando con todas sus mastografías, créanme que es información muy valiosa. Y estas son las imágenes que se obtienen en una mastografía convencional. Como les dije al inicio, son 4 imágenes. Y vean, nosotros lo que vemos en una mastografía es el grosor de la piel, que no mida más de medio centímetro, que los pezones no estén retraídos, o sea, que estén jalados hacia adentro. Y esta es la glándula mamaria y todo lo demás es grasa. Se fijan que la grasita se ve como más, una coloración más grisácea, en cambio la glándula se ve más blanquecina y eso puede esconder lesiones. A eso me refería en un inicio con lo de mama densa. Si ustedes tienen mama densa, ahí se pueden esconder lesiones y entonces por eso siempre les van a pedir, además de la mastografía, un ultrasonido. Incluso en las mastografías podemos evaluar el hueco axilar. Aquí vemos los músculos y dentro de este hueco axilar hay ganglios que se pueden tomar una forma muy agrandada cuando están sospechosos. Entonces, la mastografía nos brinda muchísima información para nosotros poder determinar si se está formando algo maligno o no. Entonces, algunos mitos sobre la mastografía. Una de ellas, la más común. No me voy a hacer una mastografía porque la radiación me va a causar cáncer. Esto es totalmente falso. Hasta este momento no se ha probado un solo caso de cáncer debido a las mastografías. La radiación que se utiliza para obtener las imágenes es muy baja, por lo tanto son estudios muy seguros. No tengan miedo de hacerse las mastografías. La mastografía es dolorosa, pues es falso, no debería de doler. Si a ustedes
les dolió en exceso, en extremo, puede ser porque o lo agendaron cerca del periodo menstrual, durante el periodo menstrual, o el lugar a donde fueron, pues el personal no tiene un buen entrenamiento o una buena empatía con ustedes. Entonces cambien de gabinete de radiología si eso les pasó, porque no debería de ser una mala experiencia. Además, los equipos están diseñados para hacer una compresión de la mama gradual, o sea, poco a poquito, para evitar las molestias. Si me encuentro algo, o sea, en la mastografía, ya sea un nódulo o un tumor, ¿esto va a ser cáncer? Falso. El 80% de los nódulos que se encuentran en nuestra mama van a ser benignos, entonces no hay que tener miedo de que se encuentre algo. Vean, de 100 mastografías que se realizan, 90 se irán a casa con un resultado normal. 10, 10 de ellas, o sea, las 10 restantes, a 6 les, les tomarán un ultrasonido y al final, pues, falsa alarma, todo está bien, solo era la mama fibrosa, pero 2 de ellas a lo mejor tienen que regresar cada 6 meses a un chequeo adicional y a 2 de ellas se les va a realizar una biopsia. Entonces, si se fijan, pues hay un 90% de probabilidad de que la mastografía salga normal. La compresión de la mastografía disemina el cáncer, esto en pacientes que ya tienen algún nódulo. Mentira, ¿sí? No existe evidencia de que el comprimir la mama disemine células malignas. Entonces, siempre que se tenga un tumor, pues antes de tomar la biopsia, preferentemente debemos de tener una mastografía, aunque sea muy, muy sugerente de que sea algo malo, no va a pasar absolutamente nada, no va a avanzar. Hay que hacer los estudios pertinentes antes de tomar la biopsia. ¿Y qué deben de saber sobre su mastografía? Una de las cosas que deben de saber es la composición de su mama, la composición de la densidad mamaria. Hay 4 tipos de densidad. Esta es una mama que tiene demasiado tejido glandular, muy fibrosa. Por lo tanto, se pueden esconder lesiones. A este tipo de densidad siempre le vamos a pedir un ultrasonido. Vean una densidad totalmente grasa, como esta alteración se ve fácilmente. En cambio, una paciente que tiene la mama heterogéneamente densa, pues se puede esconder la lesión. Entonces, si ustedes se hacen una mastografía, chequen bien cuál es su tipo de densidad. Pregúntenle a su médico, mi mama es muy densa, o incluso ustedes mismas la van a tocar, cómo se siente, como si se tuviera bolitas por dentro, pero realmente no llegan a conformar un nódulo, sino es su tejido glandular, es un factor de riesgo para no ver o que se nos escape alguna lesión. Entonces, a esto nos referimos con la densidad mamaria. El tener una mama de esta forma no es una enfermedad, es la composición de tu mama y va a ir cambiando conforme vayamos creciendo. La glándula mamaria se va sustituyendo por tejido graso conforme avanza nuestra edad. También tiene que ver el peso, el estado hormonal, pero es tan importante la densidad mamaria como factor de riesgo que incluso ya se estableció el 25 de septiembre como el Día Mundial de la Densidad Mamaria. Esto, pues, para informar a las pacientes y que sepan que el tener mamas densas es un factor de riesgo para cáncer, por lo que implica que no se vea bien la mastografía y que siempre van a necesitar ultrasonido y algo muy importante, que no se dejen de hacer sus estudios, sobre todo si tienen mamas densas. Para eso también nos sirve el saber la composición de nuestras mamas. ¿Y qué resultados me entregarán en mi mastografía? Vean, este es un informe de mastografía. Este es ya nada más el puro resultado y todos los resultados de mastografía o de ultrasonido, ustedes van a ver al final que le dan una calificación. En este caso, a esta paciente le dieron una calificación de 3. Esta escala es muy importante porque es el lenguaje en el que nos comunicamos todos los radiólogos, oncólogos, todos sabemos qué significa una calificación de 3. Significa que se encontró algo en la mama, pero que lo vamos a vigilar únicamente, no es una sospecha de cáncer. Y ahorita les voy a dar qué otras calificaciones les pueden poner en sus estudios. Y además, vean, aquí dice cómo es la mama de la paciente.
Y esto se lo debemos de informar. Su mama es heterogéneamente densa. No es completamente densa, ¿sí? No es esta. Esta paciente tiene este tipo de densidad. Entonces, pues ahí siempre va a necesitar un ultrasonido para poder observar alguna lesión. Y otras calificaciones que nos pueden dar es un 0 y esto significa que se requiere un ultrasonido complementario. BIRATS 1 significa que todo está bien, es un estudio así 10 de 10. BIRATS 2 significa que se encontró algo, pero que es algo benigno, porque acuérdense, el 80% de las alteraciones de la mama al final no son cáncer. Y esto puede ser por algún fibroadenoma, por calcificaciones cutáneas, por ganglios inflamados pero no sospechosos. Un BIRATS 3, como el informe que les mostré, es porque encontramos algo y queremos vigilar cada 6 meses para poder descartar que en el tiempo no crezca o que no se le agregue alguna característica sospechosa. ¿Quiénes son las pacientes que van a necesitar una biopsia? Las que tienen BIRATS 4, las que tienen BIRATS 5 y un BIRATS 6 es cuando ya se biopsió el nódulo que se encontró en una mastografía y que ya tenemos el reporte de patología. Eso es un BIRATS 6. Entonces, las calificaciones normales son 1 y 2. Ustedes pueden estar tranquilas con un 1 y 2 y esperar a su nuevo chequeo en un año. Entonces les hago la pregunta, ¿el ultrasonido es mejor que la mastografía? No. El ultrasonido es una herramienta que nos ayuda en mujeres menores de 40 años, en mujeres con mamas densas, para diferenciar alguna alteración entre sólido o líquido, en mujeres embarazadas o cuando necesitamos guiarnos para hacer una biopsia. Entonces, el único estudio que ha demostrado reducir la mortalidad es la mastografía. No lo podemos sustituir por un ultrasonido. Eso es algo muy, muy importante. El ultrasonido no sustituye la mastografía. Existe una iniciativa mundial contra el cáncer de mama y uno de los pilares es promocionar la salud para la detección oportuna. Justo lo que estamos haciendo en este momento, promocionar y dar a conocer para que podamos detectar lo más temprano posible. Pero hay otros pilares que pues no dependen 100% de nosotros, que haya pruebas diagnósticas oportunas para todos, o sea, que haya mastografías para todos y que una vez que se diagnostica algo, pues se tenga un tratamiento integral, un tratamiento digno, un tratamiento a tiempo y esto solamente se logra pues cambiando las políticas públicas. Y el plan para reducir la mortalidad para el cáncer de mama, vean, la fase 1 es garantizar el acceso al tratamiento. Eso es lo que va a impactar realmente en disminuir la mortalidad de las pacientes que ya se encontraron diagnosticadas. Un tratamiento, pues, oportuno, un tratamiento completo. Hay pacientes que necesitan radiación para evitar que el cáncer regrese después de su cirugía y créanme que hay mujeres en este país que esperan hasta un año para recibir su radiación cuando deberían de ser radiadas después de un mes de haber sido operadas. Entonces, pues esto por falta de aceleradores lineales para radiación, falta de personal y pues falta de dinero en el sector salud. Y vean esta imagen, esta me encanta porque este es un nódulo mamario. Ustedes van a ser capaces de detectarse un nódulo cuando esté de 2.5 centímetros a 3.7 centímetros. Nosotros los médicos, como estamos más habituados a hacer este examen, podemos detectar un tumor de 1 centímetro, pero la mastografía lo puede encontrar desde 0.3 hasta 0.7 centímetros. Entonces, no esperen a tocarse un nódulo, mejor hay que hacernos la mastografía. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Esta es una proyección de el Observatorio Global del Cáncer, donde en el 2020 se reportaron 2.2 millones de casos. En el 2030 van a haber 2.7 millones de casos. ¿Y qué va a pasar en el 2040? Existirán 3 millones de casos con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza de vida está aumentando y por lo tanto vamos a vivir más y vamos a tener mayor incidencia de estos tumores. Nuevamente les hago la pregunta, tengo 40 años o más, ¿debería hacerme una mastografía? La respuesta es rotundamente sí,
con mucho entusiasmo sí, porque no hay ningún estudio que pueda suplir la mastografía, como ya vieron. Y les voy a mostrar este video que sinceramente no recuerdo si ya se los he puesto antes, pero la verdad yo lo he visto 1000 veces y 1000 veces me toca el corazón. Ella es Sandra Monroy, que pues ya la conocen ustedes porque la hemos invitado en otras ocasiones a participar. Y les doy un poco de contexto para quienes no la conocen. Esta es su experiencia con el cáncer de mama a los 38 años y pues se ha convertido en una referente nacional de la defensa de la dignidad y de los derechos de las pacientes oncológicas. Entonces, se los voy a compartir. Estás muy joven para quedarte sin senos, no vas a poder usar escote, no vas a poder usar bikini y nadie te va a querer, ¿no? Porque estás incompleta. Y si no hago esto, ¿qué pasa? O sea, en verdad nadie me va a querer, o sea, en verdad voy a quedarme como la muñeca fea, no sé ni qué consiste el cáncer ni todo lo que me va a pasar, muchísimo menos sé qué es lo que viene a nivel estética. Desde hace 12 años me atiendo en FUCAM. El único año en donde yo no me realicé el ultrasonido fue el año 2020, que inicia la pandemia. Y cuando llego en el 2021 me revisa el radiólogo y me dice: Sandy, en el derecho sigue estando todo, pero hay algo en el izquierdo que no me gusta. Jamás me supuró el pezón, jamás tuve rojo, no se me hizo piel de naranja, no se me hundió el pezón. Llegan los resultados y ya es cuando el oncólogo dice: Sandra, es cáncer. Al principio se creía que solamente iban a retirar el pezón, van a hacer los 2 senos, por la siguiente razón. Al ser tan joven, tienes más años de vida y por ende pues puede regresar o puede aparecer un nuevo cáncer muchísimo más agresivo en el seno derecho. Ahí no piensas si es un seno, ¿sabes? Ahí piensas en tu vida. O sea, mis senos necesitan de mí, no yo de mis senos. Pero también encontré desde el término mastectomía bilateral el hecho de que quedarse plana no pasaba nada. Y encontré mujeres con una nueva estética en donde para mí no faltaba absolutamente nada. Pues yo conocí a Sandra porque ella hace unos monos súper bonitos, personalizados. Y ella y yo hicimos como un clic y bueno, pues los resultados no salieron como nosotros hubiéramos querido. Empezó a hacer cosas para despedirse de sus senos y fue cuando quedamos en hacer unas fotos para que ella se despidiera de sus senos. Lo que ustedes ven en la fotografía pues son las mujeres que han estado a mi alrededor todo el tiempo, mi mamá, Sasha, Gina. Cuando caen los apósitos, la mirada de todas ellas, de Gina, Sasha y mamá, no fue como de ¡ay, pobrecita!, sino fue una mirada de verme salir tal cual del capullo, ¿no? O sea, de la metamorfosis. Lo que te está dejando aquella cicatriz, al menos en mi caso, fueron pues 2 bonitos mensajes de supervivencia. Pero ella nunca vio la foto. No, yo nunca vi. Hasta que se publicó. Fue primera plana en el Universal y bueno, ha recorrido como el mundo. Es la vulnerabilidad abierta al servicio de todas. Entonces, creo que es una deuda que se tenía que cobrar por miles de mujeres. Cuando creces, te dicen, no tiene chichis, es plana, ¿no? O tiene chichis, mira, corre y se le mueven, jajaja. Y de pronto, cuando eres más grande, te dicen, tus senos son tu moneda de cambio. Como, mira, no vas a necesitar nunca pagar un trago, ¿no? Eres mujer y tienes que lactar. Y si quieres lactar y no puedes, también está mal, ¿no? Si me hubieran dicho antes que esto me pasaba, pues hubiera enseñado más las chichis, ¿no? O sea, el proceso no ha terminado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, Sandra tiene que seguir tomando un medicamento que lo va a tener que tomar durante 5 años y durante ese tiempo, obviamente, pues ella tiene muchos planes, ¿no? Como para sus cicatrices, para su cuerpo. No me digas échale ganas, ni tampoco me digas pobrecita. Lo que me sirve es tu apoyo y tu dinero, porque es una de las enfermedades más caras que hay. No lo hablamos, no lo decimos, una cuestión sí familiar, política, económica, ambiental, porque en mi caso los oncogenes salieron negativos y eso significaba que mi cáncer provenía del exterior. Y al ser del exterior, entonces te preguntas, ¿estoy viviendo en un mundo que me está enfermando?
Y si me está enfermando a mí, ¿a cuántas más? Porque todo esto está guardado en el closet. O sea, ¿que no ven que es la primera causa de muerte? O sea, ¿que no ven que 1 de 7 vamos a morir de esto? Y si supiéramos todo lo que implica, miraríamos con más respeto esos cuerpos. No nada más diciendo, esto te falta, ¿no? Sino decir, wow, o sea, si esta mujer atravesó quimios, radios, terapia hormonal, mastectomía, o una de todas, o todas al mismo tiempo, creo que valoraríamos la capacidad de vida y no lo que falta. Estás muy joven. Pues este video a mí me hace reflexionar bastante. La verdad es de que yo conocía el trabajo de Sandra y toda su experiencia. He visto de una manera muy diferente a mis pacientes, a la enfermedad, porque los médicos al final de cuentas tratamos personas con enfermedades, no solamente enfermedades. Entonces, pues yo les recomiendo muchísimo su libro, siempre que puedo lo recomiendo, se llama Jódete Cáncer, así la pueden encontrar en redes sociales también. Y ella ha abordado toda esta enfermedad desde cómo vivió ella el proceso del diagnóstico, del tratamiento, y de verdad que les va a cambiar mucho la perspectiva. Ella además tiene un punto, ella decidió no reconstruirse y eso, o sea, hay muchos diferentes puntos de vista en las pacientes y creo que la opción de no reconstrucción también es una de ellas porque a veces también la reconstrucción pues es un privilegio. Entonces, pues los invito a leerla, a seguirla y también este libro que se llama Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista. Créanme que este libro, wow, o sea, aborda el cáncer sobre cómo hemos comercializado esta enfermedad, sobre todo el montón de propaganda y a veces pues esfuerzos vacíos. Sí es un octubre rosa, pero la enfermedad no tiene nada de rosa para las pacientes. Esta enfermedad no es rosa y pues nos invita a evitar ese lenguaje violento de luchadoras contra el cáncer, porque realmente el enfermar no es un fracaso. Ellas realmente no es una batalla tal cual, sino todos vamos a enfermar en algún momento y si no logran la curación, perdió la batalla contra el cáncer. O sea, es como una estigma que le tenemos a esta enfermedad y creo que la deberíamos de ver con otros ojos, ¿sí? Entonces las invito a leer ese libro, el de Anne Boyer, de verdad les va a cambiar mucho la perspectiva y abre la conversación para muchas cosas. Pues creo que con esto termino mi participación. Espero que les haya quedado muy claro al respecto de todo lo que tiene que ver con la mastografía, porque de verdad, este cáncer es muy poco prevenible. No podemos prevenir el ser mujeres, no podemos prevenir el tener la mama densa, no podemos prevenir la herencia, nuestros genes. Lo único que podemos hacer es tener el mejor estilo de vida que podamos y realizarnos nuestra mastografía, nuestra autoexploración y nuestros chequeos anuales con nuestro médico para poder evaluar nuestros factores de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Perla. La verdad es que te escuchamos, ¿no? Y te vemos y para no, bueno, en mi caso ha sido año con año, en que cada sesión ha sido revelador, porque a pesar de que han sido ya a varias sesiones que has estado con nosotros, yo pienso que en cada sesión aprendo algo nuevo, ¿no? Descubro algo nuevo y me da esa sensación de querer salir corriendo e ir a agendar el chequeo, ¿no? La exploración, porque la verdad es que es un tema bastante delicado, que es un problema de salud pública, ¿no? Que finalmente las cifras que estás presentando con perspectiva, la verdad es que asustan demasiado, ¿no? O sea, la verdad es que los casos van en aumento. Entonces, bueno, yo puedo seguir, pero bueno, ahorita quisiera abrir la ronda de preguntas. Tengo una pregunta, pero quizás podemos dejar para el final. No sé si alguna tiene una pregunta para la doctora Perla. Adelante, puede alzar la mano, escribirla en el chat o directamente abrir su micrófono. Sí, es muy importante que aprovechen y no se vayan con ninguna duda, de verdad. Hoy he tenido varias sesiones y bueno, en lo que se animan a preguntar,
una persona del público me preguntaba, ¿en dónde me puedo hacer mi mastografía? ¿Sí son confiables las mastografías que, por ejemplo, Salud Digna, que conocemos que son muy baratos los estudios? Y mi opinión honesta que puedo dar al respecto de Salud Digna es que sí se hagan sus mastografías si no tienen otra opción de hacérselos ahí, pero cuando necesiten un ultrasonido complementario, siempre busquen un radiólogo certificado, ¿vale? Por si alguien alguna vez se pregunta esto. em, la mejor mastografía es a la que tengamos acceso, pero siempre llévense de la mano con su médico, no se queden nada más con el puro resultado. Ay, quién sabe qué dirá, porque también me ha pasado pacientes que tienen su resultado, pero al final no acuden con un médico para que les explique y entonces podemos pasar por alto alguna lesión. Claro, totalmente. Yo quería preguntarte, Perla, qué nos está faltando? O sea, en cuanto al tema del cáncer de mama. Digo, y lo pregunto porque desde una postura muy personal, la verdad es que toda la información que yo he tenido desde hace 3 años acerca del cáncer de mama ha sido justo por estas sesiones que tú nos has dado desde hace, pues, 3 años y te lo agradecemos porque de verdad cada año con año, pues vamos descubriendo nuevas cosas y te haces más consciente, ¿no? De tomar las riendas y el control de tu salud. Entonces, en este sentido, o sea, si no fuera por esta sesión que nos das, ¿no? En octubre siempre, o sea, yo creo que de mi parte al menos, la información o el conocimiento que yo tendría sobre esta enfermedad sería nula prácticamente, ¿no? Entonces, en este sentido, o sea, ¿qué nos está faltando? ¿Cómo podemos llevar más este conocimiento a más mujeres? Pues yo creo que generalizar este conocimiento desde las escuelas, ¿no? O sea, una sería esa la opción. Digo, no tengo la respuesta como a cómo bajar todos estos índices de tan, tan alarmantes, pero yo creo que sí hace falta que sigamos hablando, no nada más en octubre, que sigamos hablando todo el tiempo sobre el cáncer, que en nuestros chats de amigas, en nuestros chats familiares, la pregunta de hoy sea, ¿quién ya se hizo la mastografía? ¿A quién le falta hacerse la mastografía? Que una vez que alguien se detecta con alguna alteración, pues acuda con un médico especialista, porque también lamentablemente nos hemos encontrado con casos de abscesos mamarios que fueron tratados por muchos meses por médicos no especialistas y eso retardó un diagnóstico de un cáncer inflamatorio. Entonces, creo que también en las universidades, muy pocas universidades de medicina tienen una clase de cáncer y eso es gravísimo, porque al menos yo no tuve una clase específica de cáncer, pero ahorita ya la UNAM, la NAHUAC, varias universidades ya tienen una clase de cáncer. Entonces, pues todavía falta reformar hasta los programas de educación médica, pero a nivel política pública es donde podemos impactar todavía más. Hace 3 años tuvimos a Carla Unger Saldaña que nos hablaba acerca de cómo el retraso en la atención médica una vez que ya se diagnosticaba un caso de cáncer, que de nada servía si tú regalas 100 mastografías, si la única paciente con cáncer que salió de esa campaña no tiene un acceso oportuno al tratamiento. Todavía pasa. Yo me formé en el IMSS y como les comentaba, una paciente se debe de radiar después de su cirugía no más de 1, 2 meses máximo. Teníamos pacientes que ya habían pasado un año y todavía no lograban ser radiadas. ¿Y eso por qué? Porque no había suficientes equipos, son aceleradores lineales. Llegó pandemia, no había suficientes técnicos que pudieran operar los equipos y eso sigue pasando actualmente. Entonces, pues sí, políticas públicas, eso nos hace falta muchísimo. Claro, yo creo que va de la mano con la visibilización, ¿no? Y justo que también estén en las posiciones de toma de decisiones personas que estén familiarizadas con los temas, ¿no? Poner justo a personas claves en la toma de decisiones y para generar políticas, ¿no? Que no sea un tema ajeno. O sea, a mí me parece irreal el video que nos mostraste al inicio, ¿no? De la autoexploración. O sea, cómo es un tema de mujeres aún y se tiene que utilizar un modelo masculino
para un tema de una mujer, ¿no? Es como, se me hace algo irreal, ¿no? O sea, todavía seguimos con ese chip de que desafortunadamente se sigue pensando de que este mundo está hecho para los hombres, ¿no? Y pues bueno, este video pues lo refleja. Yo creo que cuando se tiene ese argumento de todo está diseñado o va encaminado hacia, o tiene un sesgo hacia lo masculino, pues dice, no, eso ya pasó hace 20, 30 años, ¿no? Pero bueno, estamos viendo el video y ¿qué nos encontramos? Que algo para un tema de mujer nos encontramos con modelos aún masculinos, ¿no? O sea, eso sí se me hace bastante irreal, pero bueno. Hay una pregunta de Consuelo Morales, te la voy a leer, es ¿qué factores externos podemos controlar además del control de peso y la alimentación? Y tiene otra que dice, ¿qué alimentos o estilo de vida está relacionado con los aumentos en cáncer de mama? Ok. Aparte de la dieta, de la alimentación, pues el consumo de tabaco y de alcohol es lo único que nosotros podemos controlar. De ahí en fuera no podemos controlar el ser mujer, tener mama densa, si tenemos hijos o no, porque no entré tanto en esos aspectos, pero el no tener hijos y el no haber lactado nos da un riesgo mayor de cáncer. Sin embargo, no es una sentencia, o sea, la mayor parte de las personas que padecen de cáncer sí tienen hijos y sí lactaron, pero si tú no tienes ese descanso hormonal que representa el embarazo o la lactancia, pues tenemos una mayor probabilidad de tener cáncer. Eh, ¿Qué más? Pues es muy poco lo que podemos controlar realmente. Como les dije, el cáncer de mama, cuando ustedes vean de prevenir el cáncer de mama, no se puede prevenir. Lo único es tener el mejor estilo de vida. Ahora, ¿qué alimentos o estilo de vida está relacionado con el aumento de cáncer de mama? Pues el sedentarismo, porque va a aumentar la obesidad y la grasa produce sustancias inflamatorias, resistencia a la insulina, factor de crecimiento insulínico que tienen que ver con el desarrollo del cáncer. ¿Y qué alimentos? Pues las grasas saturadas y los carbohidratos en exceso. Ahí, por eso yo siempre a mis pacientes les recomiendo acudir al nutriólogo. Todos deberíamos de poder tener ese privilegio. Los médicos no somos especialistas realmente en una adecuada dieta o una orientación al paciente. Siempre se los digo y créanme que yo también empecé a ir al nutriólogo hasta que yo misma les recomendaba a las pacientes y eso nos ayuda muchísimo a aprender a comer bien, porque nadie nacemos sabiendo comer adecuadamente. Creo que esa sería mi recomendación para Consuelo, acudir al nutriólogo para que te haga una valoración y te diga específicamente y te enseñe cómo comer adecuadamente. Muchas gracias. Mira, también hay otro comentario en el chat de Red Anáhuac. Dice, si no se dan las radiaciones oportunas, puede avanzar el cáncer. Pues sí, justo se relaciona, ¿no? Con los primeros comentarios que nos hiciste. Sí, Bueno, se relaciona mucho. Ujú. muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a la doctora Perla? Bueno, creo que en lo que se animan o vamos viendo, que quisiera también hacerte una invitación, Perla. La verdad es que ese tema se me hace súper interesante y muy oportuno y relevante, ¿no? Dado pues, las cifras, ¿no? que se presentan, ¿no? Y la gravedad de la enfermedad. Entonces, lo estábamos platicando y nos parece que igual no solo debería ser un mes, ¿no? En el que se tenga que hacer la concientización y la sensibilización acerca de este tema, ¿no? Entonces, pues, quisiéramos hacerte como pedirte permiso, una invitación a que queremos hacer, digamos, unas campañas de difusión acerca de este tema. Entonces, queremos pedirte tu apoyo para generar ya sea que sea con tu presentación que nos mostraste hoy, agarrando algunos extractos para poder colocarlo en todas las redes, o incluso mandarlo también por correo a todas las miembros de la OWSD, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues quisiéramos preguntarte si te gustaría participar como en esta campaña de difusión para hacerla, porque bueno, qué mejor, ¿no? Una experta en el tema, porque la verdad es que se me hace un tema bastante relevante y que no creo que se tenga que quedar solo en esta sesión.
Entonces, bueno, nos gustaría y la verdad es que ojalá podamos tenerte en más sesiones más adelante. La verdad es que eres una miembro muy activa del capítulo WSD. Te hemos visto y te agradecemos muchísimo tu participación en todos los eventos que hemos tenido. Y no me queda más que darte las gracias, la verdad, en nombre de todo el comité. Creo que podría tomar la palabra y hablar en nombre de ellas, que de verdad tu apoyo y todo el conocimiento que nos brindas y la manera en cómo lo haces, ¿no? De una manera tan sencilla, que personas que no estamos como tan allegadas o no estamos en esa área, pues nos es bastante accesible entenderlo, ¿no? Y tomar conciencia del problema de salud y del control de nuestro cuerpo, ¿no? Y de nuestras enfermedades y todo lo que podemos prevenir. Y bueno, pues yo, si no hay más preguntas, dejaría por aquí la sesión. Y bueno, Perla, muchas gracias y nos estaremos bueno, y Carla nos deja un comentario final. Dice, te quieren agradecer por la oportunidad de tener acceso a estas pláticas. Y bueno, quedarán también en nuestras redes. Y muchas gracias, Perla. Muchísimas gracias, doctora Perla. Le Ay, agradezco gracias. mucho, yo estoy en sus manos y quiero decirle que voy bien, Ay, muchas gracias, he Aida. estado muy bien. Me Voy, encantó verla el día de hoy aquí. ya voy en medio tratamiento. Muy bien, Voy siempre muy, muy, pendiente de usted. sí, doctora, muchísimas gracias a usted. Le agradezco mucho. Gracias, Aida. Bueno, Bueno, muchísimas gracias y damos por terminada la sesión. hasta luego. Gracias, Perla. Gracias, doctora Perla. Hasta luego. Que esté bien, doctora. Cuídese mucho. Dios la bendiga. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye.